Buenos días, buenas tardes, Che José. Vamos a presentar nuestro proyecto integrador, que está conformado por Michael Tipan, Adrián Játiva y mi persona, Ignacio González. Como grupo, tenemos una introducción de que la gastronomía es la ciencia y el arte que abarca la cultura, alimentos y técnicas de cocina o técnicas culinarias. Y vamos a adentrarnos en la historia, personajes influyentes, tecnologías y métodos de cocción, y vamos a dar importancia a lo que son macronutrientes y técnicas esenciales en la cocina, dando un enfoque general a lo que es la gastronomía. Como objetivo general, como grupo, vamos a proporcionar una visión íntegra de lo que es la gastronomía, abarcando lo que es su historia, personajes influyentes, tecnologías, métodos de cocción y valores nutricionales de los alimentos, así formando una base sólida de estudio y técnica para la cocina profesional. Iniciaremos con el marco teórico. La gastronomía es el estudio y la práctica de preparación de alimentos y bebidas, incluyendo la cultura y tradiciones culinarias, selección de ingredientes, técnicas culinarias, sabores, texturas y aromas. En la prehistoria se descubrió el fuego y la cocción de alimentos. Esto se da aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo. En la antigüedad se da el desarrollo de técnicas culinarias en antiguas civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. En la Edad Media se da la aparición de las especias y su uso en la cocina europea. Esto se da del siglo XI al siglo XIII. En el Renacimiento se da el auge de la gastronomía en Italia. Del siglo XVII a XVIII surge la alta cocina francesa. Del XIX se da el nacimiento a la cocina moderna. En el siglo XX se da el movimiento de cocina de vanguardia, que consiste en innovar de la cocina utilizando diferentes técnicas para la preparación de productos de alta calidad. Por último, el siglo XXI, que será la globalización y fusiones de cocinas con un auge de la concepción de la gastronomía como experiencia. Personajes de la historia de la gastronomía. Marie-Antoine Carême fue el padre de la alta cocina moderna. Introdujo bases innovadoras dentro de la cocina. También introdujo bases para la clásica cocina francesa. Tenemos a Augusto Escoffier, que revoluciona la organización de las cocinas mediante un proceso de militarización, como un proceso de militarización, y también asentó la organización de menús dentro de las cocinas. Tenemos al Félix Julien, que fue uno de los trabajadores para el rey de Francia, Luis XIV, y también fue conocido como el rey de los cocineros del rey. Catalina Medici fue una reina de Francia, pero a la vez también introdujo bases de comida italiana dentro de la corte francesa. Tenemos a otro de los cocineros como lo es Julia Child, que es una presentadora estadounidense que mediante sus programas de televisión y mediante sus libros que ella escribía, hizo conocer la comida francesa en los Estados Unidos. Tenemos a Ferran Adrià, es un chef español que popularizó la cocina vanguardista. Y por último tenemos a Gastón Aucurio, que es un chef peruano que popularizó la gastronomía peruana a nivel internacional. El menaje es un conjunto de utensilios utilizados dentro de la cocina. Ese, por ejemplo, puede ser ollas, sartenes y la cubertería para un fácil proceso en la alimentación. También el menaje se puede clasificar en equipos pequeños. Estos equipos pequeños pueden ser, por ejemplo, vasos, platos y copas que se pueden servir los alimentos para los comensales. Y también se clasifica en equipos grandes, que son artículos domésticos usados en la cocina. Este puede ser, por ejemplo, lavavajillas, licuadoras, batidoras, refrigeradora. Los equipos última tecnología en la industria de alimentos y bebidas son dispositivos avanzados que mejoran la eficiencia, calidad y seguridad en el proceso de preparación de alimentos y bebidas. Así como tal, una característica de estos puede ser la automatización de ciertas acciones, mantener la temperatura en métodos de cocción y entre otros. Uno de estos ejemplos claros son los termocirculadores, los cuales emplean el método de cocción sous vide, lo cual es al vacío en francés, no que lo haya pronunciado bien, sous vide. Bueno, esto consiste en sumergir en un bolso plástico al vacío en el agua, y el termocirculador hace que el agua se mantenga a la misma temperatura, y este mismo hace que se cocine de manera uniforme, así consiguiendo una cocción perfecta. Y esto. Y luego los siguientes ejemplos, ya lavaplato inteligente, tiene ya calibrado cómo va a lavar, cristalería, sumillería, cubiertos, eso. Luego, un horno inteligente sería el proceso de, en vez de uno mismo calibrar los grados, ver nosotros mismos la hora para ver cuándo va a salir la comida. En este, en cambio, solo sería solo así, horno, calibra a unos 180 grados a media hora y me avisas cuando ya esté. Ya, sin complicaciones. Un dispensador de bien inteligente es un gran ejemplo para lo que es la industria y la tecnología. Este mismo dispensador podría mantener todo lo que es el- la temperatura del vino, los componentes del vino, y todo esto sin adulterarlo.
Y el dispensador estaría calibrado para los diferentes tipos de vinos. El vino tinto, vino blanco, vino rosado, entre otros. Estos estaría calibrado ya, digamos, por ejemplo, el vino tinto estaría calibrado para unas 5 onzas, o sea, 150 mililitros, y así entre otros. Una unidad de medida es una cantidad de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. A continuación estaríamos viendo una imagen de lo que viene siendo unos ejemplos de unidades de medida. El food cost es una matriz muy importante en el mundo de la restauración, debido a que en números especifica si se está haciendo bien las cosas o no. Por ejemplo, si un restaurante lleva un food cost del 24%, significa que el establecimiento está haciendo las cosas muy bien, ya que, digamos, por cada dólar, 24 centavos se van en materia prima. Pero, digamos, si excede el 35%, ya un 40%, eso ya no es rentable. Digamos, por cada dólar, 40 centavos se van en materia prima y eso ya no es recomendable. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un restaurante de comida rápida. Digamos, por un precio de tiempo, genera $600, ya sea en las lechugas, tomates, panes, carnes, papas, aceite, y en un mes genera $2.500. Entonces, los costos que se generan por materia prima al mes se divide para lo que se generó en un mes, se lo divide y se lo multiplica por 100, y lo que nos da un 24% de food cost. Entonces, digamos, por cada $2.500, por el $2.500, solo $600 se van en food cost y los demás se puede utilizar en otras cosas. Así generan una buena rentabilidad. Ahora voy a hablar sobre el tipo de cocción que hay dentro de la cocina. Vamos a hablar sobre el método de cocción de blanqueo. El blanqueo es un método donde se pone el alimento hervido en un recipiente donde está agua y hielo para poder poner ahí haciendo un proceso de shock térmico que dura entre unos 2 o 3 segundos para que el producto o el alimento se vea más claro y también para poder enfriar el alimento ya cocido previamente. Tenemos el método de cocción al vapor, que es cocinar al vapor en un recipiente cerrado, ya que se cocina el alimento mediante el vapor, ¿no? Que está rodeado del vapor, cosa que el vapor lo que hace es cocinar al alimento, valga la redundancia. Este tipo de cocción puede estar muy cercano a los 100 grados centígrados Fahrenheit. Voy a hablar sobre el método de cocción del salteado, que es cocinar a fuego vivo el alimento, pero con un poco de aceite, o también se cocina con un poco de mantequilla, haciendo movimientos constantes para que el alimento no se pueda quemar con facilidad. Este tipo ¿cómo es? De cocción puede variar el tipo de alimento. Puede componerse de 175 grados a 225 grados Fahrenheit. El tipo de cocción al grill es cocinar alimentos a la brasa o también mediante el carbón. Esto también es conocido como el método de cocción a la parrilla. Es cocinar el alimento a fuego vivo en un carbón. El método de cocción del hornear es cocinar el alimento en un horno cerrado, ya que lo que cocina es el aire caliente que se concentra dentro del horno. Este tipo de cocción puede variar el tipo de alimento. Puede durar hasta de 150 grados a 130 grados a 230 grados Fahrenheit, pero esto es dependiendo del producto, como dije anteriormente, ya que a veces se requiere una menor temperatura para cocinar el alimento. Y el método de freír, que es cocinar el alimento sumergiendo en aceite caliente o en cualquier tipo de grasa caliente. Este tipo de cocción puede cocinarse a una temperatura de 160 grados, pero hasta 190 grados. Pero también puede variar el tipo de alimento que se puede cocinar. Los macronutrientes son nutrientes muy esenciales para el cuerpo humano, ya que estos aportan energía y en grandes cantidades aportan para el crecimiento humano y para el metabolismo. Están divididos en tres secciones: los carbohidratos, proteínas y grasas. Bueno, a continuación hablaremos de los carbohidratos. Los carbohidratos están conformados de azúcares, almidones y fibras. Los azúcares están compuestos por átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno y cumplen con una fórmula química. Son también llamados monosacáridos simples. Su valor nutricional por sí solo no aporta minerales y vitaminas, pero sí se consumen alimentos que lo contengan de manera natural, como por ejemplo la leche, fruta, etc. Su reacción es la caramelización, que ocurre cuando se alcanza y sobrepasa el punto de fusión de un carbohidrato sencillo cuando se calienta un jarabe de azúcar en presencia de catalizadores ácidos o básicos, siempre en ausencia de grupos amino. Ahora hablaremos del almidón. Estructuralmente, el almidón consiste de dos polisacáridos químicamente distinguibles, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de unidades de glucosa unidas por enlaces a un cuarto, en el cual algunos enlaces a un sexto pueden estar presentes. El valor nutricional
Los almidones son carbohidratos complejos que se encuentran en muchos alimentos como cereales, tubérculos y legumbres. Su valor nutricional puede variar dependiendo de la fuente del almidón. Su reacción química y física. La temperatura alcanza los 60 grados. Los granos del almidón comienzan a desintegrarse formando una masa más compacta que adquiere una consistencia de gel, que permitirá formar la estructura de la masa del pan y la humedad de la miga. Por último, hablaremos de las fibras. Valor nutricional. La fibra se encuentra en forma natural en muchos alimentos nutritivos. Si su dieta es balanceada, probablemente no necesite tomar ningún suplemento de fibra. Reacción química y física. En términos químicos, la fibra puede sufrir oxidación o descomposición térmica, la que puede afectar a su estructura y propiedades nutricionales. Por otro lado, a nivel físico, la fibra puede absorber agua y volverse más gelatinosa. Voy a hablar sobre las proteínas. En las proteínas tenemos las carnes rojas, que son las carnes que provienen de animales mamíferos. Por ejemplo, puede ser carne de res y carne de borrego. Este contiene una cantidad mayor de purinas y aporta 20 gramos de proteínas, lo que es de las mejores carnes que hay dentro del tipo de carnes que existe. Otro ejemplo de proteínas es los pescados. Son todas las carnes comestibles del propio pescado o de los mariscos. Contiene omega 3 y vitaminas D y B2. Contiene ácidos grasos y omega 3 que eso llega fácilmente a derretirse en el calor, cosa que durante la reacción física puede humedecerse la carne y también el cambio de color. Las aves o la carne de aves, que son todas las carnes que provienen de una ave, por ejemplo puede ser el pollo, inclusive un pavo, tiene alta contenida de tiamina y niacina. Muchas de las carnes de esta durante el proceso de calor se desnaturaliza y se descompone sus macronutrientes y en su reacción física durante el calor expulsa líquidos, cosa que llega la carne a secarse. Lácteos. Otro tipo de proteínas, los lácteos, que son los productos que son derivados de la leche. Puede ser la propia leche, queso, yogur, mantequilla, que aporta vitaminas y minerales que son muy buenos para el cuerpo y también contiene omega 3. La caseína forma grumos, en la reacción química forma grumos, llega a descomponerse, lo que puede ocurrir el daño del producto. Y también en la reacción física, durante el calor, las grasas de la leche se pueden expandir y separarse. Otro tipo de proteínas son las legumbres, que son las semillas secas. Por ejemplo, estas pueden ser garbanzo, frijol y lenteja. Son un tipo de semillas secas. Este contiene mayor cantidad de purinas y también actúan como antinutrientes, que son muy buenos para el cuerpo ya que sirve como una protección en la alimentación. Y por último tenemos los huevos, que es una de las proteínas que son muy fáciles de consumirlos, ya que es muy suave, pero también es una proteína que contiene, que está protegida por una cáscara, en la cual está compuesta de una yema y de la clara. Tiene lípidos en las yemas y también tiene albamina, que está compuesto para las claras, para la parte clara del huevo. Es, como vuelvo a repetir, es un alimento de fácil digestión. Al rato de la reacción química durante el calor, los huevos llegan a que todas sus proteínas que contiene el huevo lleguen a desnaturalizarse, o sea, descomponerse. Y luego, en la reacción física, su reacción física durante el calor, el huevo llega a evaporizarse. Las grasas son nutrientes muy importantes, ya que aportan energía concentrada, ayudan a la absorción de nutrientes, son base de la estructura celular y ayudan a funciones corporales. Grasas saturadas. Son de origen animal, representa enlaces simples entre sus carbonos y su valor nutricional no es tan bueno que digamos, aportan energía, pero su consumo excesivo pueden causar enfermedades cardiovasculares y tiene en sus reacciones físicas y químicas, experimenta la oxidación y puede tener cambios como digamos fusiones y solidificaciones debido al calor o a diferentes factores. Las grasas poliinsaturadas se encuentran mayormente en aceites vegetales, ya sea aceite de girasol, de soya o de sésamo. También se pueden encontrar en mariscos. Tienen un valor adicional muy recomendado ya que ayuda a la mejora de salud cardiovascular, tanto cerebral, y ayuda a reducir las inflamaciones. Al estar expuestas al calor, tienen diferentes, digamos, reacciones tanto físicas como químicas, ya sea en físicas que cambian de un estado sólido a líquido y en químicas son más persistentes a la oxidación debido al calor.
Las grasas monoinsaturadas son caracterizadas por su doble enlace de carbono en la cadena de ácidos grasos. Esto es muy recomendable a nivel nutricional ya que ayuda a reducir el LDL o colesterol malo en la sangre. Y esto ayuda a reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares y tanto cerebrales y ayuda a subir los niveles HDL o colesterol bueno en cierto punto en la sangre, así dando una mejor salud a las personas. Y esto se puede encontrar en aceite de aguacate, nueces, almendras y también se puede encontrar en chocolate negro y son más estables en estado líquido y no son tan propensos a la oxidación al exponerse al calor.